muchas gracias por venir. Buenas tardes. Gracias a Casa América también por organizar este acto de conversación con Jean-Claude Carrier. Con un americano. Con un americano. Jean-Claude Carrier, recién venido de México. Hemos montado este escenario para él aquí. Bueno, no ha podido venir Juan Carlos. No ha podido venir. Lo siente mucho, pero creo que es un poco mentiroso. Cuando dijo que no puedo, tengo mucho trabajo, creo que no. Bueno, eso es del arte. Me dejó hablar solo de... Es una muy buena ocasión para criticar su trabajo. Sin él. Mañana van a proyectar, digamos, la película que ha dirigido Juan Carlos Rulfo sobre Jean-Claude a las 7:30. Y después habrá una pequeña charla que... Mañana. Eso es mañana. Es que esto es una doble función. O sea, esta es la primera parte, tienes que reservar energías para mañana. Creo que en principio estaré yo, probablemente me despidan después de acabar hoy la charla y entonces tendrán que buscar otro moderador, porque a mí me han llamado hoy, no se sabe muy bien por qué. Y bueno, en realidad hoy la idea era hablar un poco más de cosas variadas, digamos, sobre tu trabajo. Bueno, yo creo que todos los que estáis aquí... De François Hollande, de François Hollande, de Sarkozy... De Barack Obama, de todo. De lo que queráis, exacto. De la crisis, de los indignados... De los indignados, hay muchos temas. En principio, pues supongo que todos los que habéis venido pues ya conocéis a Jean-Claude Carrier y por eso estáis aquí. Jean-Claude es alguien que, bueno, ha hecho muchísimas cosas, es escritor, él prefiere definirse, leído por ahí, como cuentista, como contador, ¿no? Con los medios de hoy. Con los medios de hoy. Es también guionista, dramaturgo, adaptador, ha escrito infinidad de libros, de guiones de películas. Campesino. Campesino también, muchas cosas. Pero vamos, digamos que hoy pues la idea era hablar un poco más de esa labor tuya, digamos, como creador. En, digamos, un poco todas las facetas, todo lo que tú vayas, digamos, también queriendo contarnos, que seguro que será muy interesante. A mí me gustaría empezar preguntándote un poco cómo... Bueno, contar también sobre todo, antes de... Eso mañana lo veremos en la película, yo he visto el documental ya, que es precioso y os lo recomiendo mucho que vengáis a verlo. En él lo que se ve es que Jean-Claude, entre otras cosas, también es una persona que ha echado raíces en muchas partes del mundo y con muchas personas diferentes, ¿no? Es muy bonito porque ves cómo es alguien que ha echado raíces en España, porque trabajó con Luis Buñuel, como todos sabéis. Ha hecho raíces en México, también un poco por Buñuel, pero también en la India, en Irán, en Francia, por supuesto, en otros muchos sitios, en Nueva York, en Inglaterra, en París, bueno, en muchas partes, ¿no? Eso es una cosa que me llamó mucho la atención, me parece muy, muy hermoso de él, que es también los vínculos que crea con todas estas personas con las que se ha ido cruzando a lo largo de su vida, colaboradores. Sí, va a hablar para su tiempo. Perfecto. Bueno, me callo, es que me han pedido que haga una introducción, Jean-Claude, perdón. Es muy agradable, sí, pero no, por favor, seguid. Bueno, seguiré hablando y luego si eso que hable un poco Jean-Claude al final y ya me preguntáis lo que queráis. Para decir adiós. Bueno, pues eso, me gustó mucho ver todas esas personas con las que has colaborado. Tú escribiste un libro que para mí es una referencia, que es la película que no se ve, donde cuentas que admiras mucho a los artistas que son un poco invisibles, ¿no? y que no se dejan notar, ¿no? Citabas a cineastas como Ozu, como Renoir, donde digamos disimulan un poco su talento. Yo creo que tú eres de esos... Su técnica. Sus habilidades. Respecto técnica. Y tú un poco como guionista eres eso. No me gustan mucho los virtuosos de la película, ¿no? De la cámara. Sí, por ejemplo, cuando la gente me pregunta cuál es la primera calidad de un guión debe ser invisible en una película, debe desaparecer, debe dar nacimiento a una película y desaparecer, y morirse. Cuando el guión se ve adentro de una película, eso quiere decir que la película no es bien hecha. La transmisión no se ha hecho bien entre el guión y la película. El guión es una cosa muy extraña en el mundo de la expresión, pero es una cosa que no dura, que no tiene realmente existencia. Es una cosa transitoria, ¿no? Que va
de la nada a la película. Al final de un rodaje, usualmente los guiones se encuentran en la basura. Su existencia se terminó, ahora son películas. Pero este momento precioso de la breve existencia de este objeto extraordinario que es un guión, a mí me interesa mucho. Me interesa mucho porque es el primer paso en la fabricación, en el hecho de una película. No es, el trabajo de un guionista no es, como se dice, el último paso de un trabajo literario, sino el primer paso de un trabajo cinematográfico. Creo que hablaremos mucho de eso porque hay una confusión, hay un malentendido sobre... Se dice que un guionista es un escritor. Sí, es un escritor, pero usando el lenguaje cinematográfico, no usando el lenguaje literario. Eso es un malentendido. Por ejemplo, tenemos en Francia 2 o 3 novelistas bastante buenos, como Bernard Lévy, como Houellebecq, que han hecho películas y fracasaron, porque están utilizando un lenguaje que no conocen. Y se ve de repente. Cuando yo vi la película de Houellebecq, después de 3, 4 planos, yo sabía que no era su... es un buen escritor, pero no conoce el lenguaje del cine, que es un lenguaje muy particular, de lo cual seguramente hablaremos hoy, ¿no? Claro, sí, eso que dices me hace pensar que yo siempre pienso que el guión es un poco el hándicap del cine, porque te habrá pasado a ti, muy poca gente sabe leer un guión bien, ¿no? Sin embargo, con el guión parece que te lo juegas todo, ¿no? Porque es con lo que tienes que convencer. Es aún más difícil de leer un guión que de escribir uno. Es muy difícil porque se debe casi a cada palabra tratar de ver la película, de adivinar lo que va a hacer la película que está aquí por el momento como escondida adentro del guión. Eso es, si se lee un guión como una novela, fatal, porque claro, es bueno o es malo, estamos dando una opinión sobre una obra literaria, pero lo que importa es muy difícil, hay muy poca gente que sabe cómo leer un guión. Se podría realmente aprender cómo leer un guión. A veces ni los directores de cine saben leerlos, ¿no? Por ejemplo, una parte importante del lenguaje cinematográfico son los actores. Estamos escribiendo con los actores. La pregunta siempre que está aquí con nosotros, cuando, por ejemplo, nos interesaría de expresar algo, un sentimiento, la primera pregunta es si se puede actuar o no. Eso quiere decir si un actor, una actriz puede comunicar este sentimiento sin palabras. Eso es muy difícil de saber lo que un actor puede dar. Eso es parte del lenguaje. Si no, tenemos que añadir dos o tres líneas de diálogo para clarificar. Eso es muy importante. Y se ve, por ejemplo, que es muy fácil de entender que desde el inicio del cine el lenguaje del actor ha evolucionado mucho. Porque al inicio, como me lo contó Buñuel, por ejemplo, cuando solía ir a Zaragoza a ver películas del año 1907-8, cuando tenía 7-8 años, cerca de la pantalla se tenía un explicador con un bambú, ¿no? Explicando a la gente, aquí se va a mirar por la ventana a ver lo que es, porque era un idioma tan nuevo que nadie lo podía entender. Y los actores tenían que actuar, que sobreactuar de una manera así, con expresiones que ahora nos parecen ridículas, pero que se necesitaban. No son actores torpes de ninguna manera, porque los directores sabían que necesitaba actuar así. Y poco a poco, a lo largo del siglo XX, ha evolucionado mucho. Ahora, por ejemplo, un actor de los 1910, mira,
Así, así. Ahora, Clint Eastwood would go like this. Al contrario. Nada más. Y se podría entender el mismo que es extraordinario de ver, de seguir y de dar ejemplos de esa evolución de un arte. Es un arte, el arte del actor, de la actriz. Eso para mí es la cosa más importante, es la razón por la cual con el director, cuando estamos trabajando, siempre tenemos que actuar. Los dos. Buñuel lo hacías eso, ¿no? Con Buñuel siempre, horas y horas. Que él representaba los papeles de los papeles. Y la cosa extraordinaria con Buñuel, es que también con Miloš Forman, es que siempre el director, lo noté un día, toma el papel de la mujer. Por ejemplo, en Belle de Jour, Buñuel era Belle de Jour y yo los clientes. Y en Diario de una camarera también era la camerista y yo la familia. Y un día me pregunté por qué. Seguramente la razón es que el director escoge el papel más lejos de él. El papel de una chica. Miloš Forman en Valmont siempre actuaba la niña virgen de la aristocracia francesa, ¿no? Tan lejos de él. Eso para tratar de tocar realmente, de entrar, de ir adentro del personaje más lejano de él. Y creo que es la razón. Un día hemos hablado de él con Luis y me dijo que sí, seguramente yo tenía razón como explicación. Pero es necesario, cada vez que hoy, cuando veo una película que hemos escrito con Luis, en cualquier plano de la película veo a Luis. Lo veo a través de Fernando Rey, de Catherine Deneuve, aquí está. Y es una manera también de imponer a la película un estilo particular, el estilo de este director y no de otro, porque no todos los directores actúan de la misma manera. Tiene un estilo también de actuar. Eso es parte, claro que la imagen, el sonido, el montaje son también parte del... Pero muy a menudo se olvida que también la actuación es parte de este idioma. Te puede dar estoy improvisando. Por ejemplo, si tú tienes aquí está una cámara y me están filmando. Estoy aquí un hombre de mi edad o quizás, ojalá un poco más joven, y estoy aquí siempre preocupado. Estoy aquí. De repente voy caminando y aquí me paro enfrente de una ventana. La primera cosa es que la cámara no puede ver lo que está fuera de la ventana. Hay que escoger el lugar preciso para poner la cámara. Eso se decide al escribir el guión. No se sabe. Ahora, plano número 2. Lo que veo. Es una regla de este idioma cinematográfico. Si hago así, cualquier imagen que voy a poner después de este movimiento, estoy mirando a esa imagen. Eso es una conexión secreta. Eso parte del idioma. Eso es muy elementario, ¿no? Lo que digo. Ahora estamos muy acostumbrados a este movimiento. Aquí otra imagen, estoy mirando. Hay un vínculo secreto. Pero al inicio del cine no. Era otra cosa. Tenían que explicar que acerca, por ejemplo, según plan, lo que veo. La cámara está aquí, en mi lugar, y hay una pareja caminando por la calle, una mujer y un hombre. Y se están, ven conmigo, se están aquí caminando así. Sí, hay dos posibilidades. Aquí no hay, es totalmente neutral. No dicen, si estoy aquí, quiere decir que es mi amante, pero así no. Así no, así puede ser. Bueno. Ahora, gracias. Lo que va a dar un sentido al segundo plano es el plano tercero, número 3.
Ahora ponemos la cámara fuera de la ventana, mi cara. Si voy así, es mi hija con su novio. Si voy así, es mi mujer con su amante. Eso que es parte del idioma del cine, lo digo de una manera muy sencilla, un poco demasiado sencillo, pero es parte son 3 planos que dicen que ya cuentan una historia. Al inicio del cine, en los años 1910, el actor hubiera actuado no sé cómo, pero hija mía, o sea, algo así, ¿no? O algo así. Y después, poco a poco, en los años 20, 30, 40, se modificó la actuación del actor. Ahora Clint Eastwood y se podría entender que es la amante. No. Podemos seguir, podríamos escribir un guión. Ahora, el número 4 sería un cuarto con la misma mujer que entra en un cuarto. Problema, hay que reconocer a la mujer, hay que saber que es la misma. Eso quiere decir que quizás tendríamos que poner un close-up en el plano segundo para que se pueda reconocer. Entra, está solo y yo entro en el mismo cuarto después de ella y la mato con una pistola. Bueno, eso quiere decir que estoy celoso, bueno. Eso se podría terminar así la película. Un guión un poco pobre, pero al inicio del cine había cortometrajes que no harían más que eso. Ahora mira, si después del plano 4 volvemos al plano 3 de mi cara mirando a la calle, para todo el mundo aquí, el plano número 4 era una imaginación del personaje. Eso quiere decir que a través de una juxtaposición de planos podemos penetrar el mental, la mente de un personaje. No hay ninguna otra forma de expresión que da esa posibilidad. Eso pertenece totalmente al cine. La posibilidad no he dicho ni una palabra hasta ahora. Únicamente 5 planos. Hay muchas posibilidades para contar diferentes historias y para penetrar en el pensamiento de un personaje. Es imposible. En una novela se dice pensé que, etc. En el teatro es imposible, en la pintura también. El cine ha llevado a cabo un cierto número de maneras de exprimirnos que son partes del idioma, del lenguaje cinematográfico, que claro que tenemos que conocerlo. Perdón, si hablo un poco demasiado, pero este idioma, desde el inicio del cine, todos los grandes directores de cine lo han desarrollado, lo han perfeccionado, lo han pervertido a veces. Y para nosotros guionistas y cineastas, es muy interesante. Cuando voy a ver una película, por ejemplo, estoy interesando al primer grado como cualquier, pero la segunda vez la voy a ver cómo está hecha, cómo está. Por ejemplo, un día fuimos con Jean-Luc Godard, los dos, a ver una película de Kiarostami, hace 10, 12 años, una de sus primeras películas. Y había en el lenguaje de Kiarostami cosas que jamás habíamos conocido, experimentado, cosas nuevas. Hemos visto la película 2 veces en la suite, ¿no? en el mismo día. Para nosotros es como un descubrimiento de lo que el lenguaje cinematográfico puede decir, puede enseñar. Eso sí es parte de la historia de mi vida hasta hoy, hasta ahora. Claro, porque bueno, ese cine además de Kiarostami también tiene algo que te remite al origen, ¿no? También del cine, o sea, algo... Sí. Creo que fue Godard precisamente que dijo eso, que al ver una película de Kiarostami había como reencontrado... Kiarostami tiene una manera de no decir.
A veces hay mucho diálogo que dice nada y silencio que dicen mucho. Y eso es extraordinario. Yo he trabajado con él como actor en una película. Copia certificada. Sí, como copy conform. Es muy interesante, es un amigo mío, es muy interesante de trabajar para un guionista, de vez en cuando de ser actor, de tener que resolver los problemas que toda mi vida estoy poniendo a otros. A ver, de ver lo que es, me dan unas palabras, una posibilidad de ir, me dice el director, tú vas de aquí, 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 es todo. Hay que crear, hay que inventar algo adentro de un cuadro bastante estrecho a veces. Tú siempre te has interesado mucho por eso, por la evolución del lenguaje del cine, toda esta explicación que has hecho ahora, ¿no? Que casi podía ser una explicación einsteiniana, ¿no? O sea, de lo que puede ser el cine, ¿no? Es un ejemplo muy elementario. Sí, pero mira, había apuntado una cosa que tú escribiste muy bonita, que decías, en sus primeros tiempos el cine escribió antes de saber escribir, incluso antes de saber que escribía, ¿no? Al inicio el cine, en los primeros años de su existencia, no tenía la posibilidad de mover la cámara. Aquí se tenían que poner la cámara aquí, hay que filmar lo que pasaba precisamente como si se trataba de teatro, de filmar una escena de teatro, con actores entrando, saliendo, bueno. Pero en el momento que la cámara tomó la libertad de avanzarse hacia la gente y de volverse para eliminar una parte, la parte derecha, de izquierda para vosotros, de la gente y de filmar. Eso es el inicio del lenguaje, porque hay que cortar y de poner la cámara así, a ver cuáles son las reacciones del otro lado a lo que pasó, etc. Y la cámara se vuelve en un personaje. La cámara misma es uno de los personajes de la historia que estamos contando. Eso se debe saber. No hay ninguna inocencia en la plaza, en el lugar donde ponemos esa cámara. Todo es importante. La luz, el sonido y precisamente la cámara y su movimiento. Me acuerdo una vez con Buñuel, con la película El encanto discreto de la burguesía. Usualmente con Luis jamás habíamos hecho lo que se llama un decoupage, un corte. Lo hacía Luis, tenía una experiencia enorme y lo hacía cuando conocía el decorado, el estudio y los actores. Nuestros guiones eran con muchos detalles del diálogo, de la acción, pero sin ninguna indicación técnica. La palabra cámara era prohibida. Yo tenía que escribir sin ningún, pero yendo a la línea de vez en cuando con parágrafos para indicar la posibilidad de cortar la acción, pero un día antes de filmar El encanto discreto me llamó y me dijo, Jean-Claude, por favor de venir a mi hotel porque no sé, Buñuel hablando, no sé cómo filmar esa película. En la boca de Buñuel era una cosa extraordinaria, no sé cómo filmar. Yo fui a su hotel y me dijo, mira, hasta ahora he filmado Belle de Jour, películas con 2, 3 actores, eso es bastante fácil, yo sé cómo poner la cámara, seguir hasta el momento cuando no puedo ir, corto y cambio de ángulo, y esto, bueno, de la manera clásica. También en una película como en El Ángel Exterminador, cuando tengo 25 personajes principales, pues estoy formando grupos, eso es fácil. Pero aquí, en El encanto discreto, de lo cual jamás habíamos hablado durante la escritura. Aquí tenemos un grupo de amigos, que son 6, desde el inicio de la película hasta el final, y son 6. Si son los 6 en el cuadro, me voy a poner demasiado lejos y voy a perder el contacto con ellos, con los personajes, demasiado lejos la cámara. Si voy a cortar uno, la película va a parecer a una ametralladora. Tac, 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 tac.
y no sé cómo hacer. Y bueno, ayúdame, yo tenía la